Hola amigos de la acción, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de personajes de videojuegos que sin superpoderes ni habilidades imposibles podrían perfectamente existir en la vida real. Y os voy a poner casos de personas que podrían parecerse mucho a estos videojuegos. Es más, cualquiera de vosotros podría parecerse a estos videojuegos si entrenase lo que hacen estos personajes. Y claramente si se pasasen por el forro las leyes de cada país, porque si no es imposible. Así que si te gusta esta idea, quédate hasta el final. Y si al final también te gusta, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Darle un like, suscribirte y activar la campanita. Y así no te perderás ningún vídeo y verás todos mis vídeos. Y yo seré mucho más feliz y tú estarás muchísimo más entretenido. Así que nada, ya sabes. Bueno, esto empieza ya, así que píllate un refresco, unas palomitas o lo que quieras. Y empezamos con este vídeo de ¿y si fueran reales los personajes de los videojuegos? Empezamos con CJ, Carl Johnson, del GTA San Andreas. Todos lo hemos jugado. Y si no lo has jugado, Carl Johnson es el clásico chico de barrio que regresa a casa tras una larga ausencia para enfrentarse a un entorno hostil lleno de violencia, traiciones y desafíos. No tiene superpoderes especiales, solo coraje, lealtad a su familia y capacidad de adaptarse a cualquier situación. De este modo podíamos ver en el GTA San Andreas que podrías llevar a tu personaje a entrenar. Te ponías a hacer flexiones y a ponerte como un puto toro para reventar a hostias a tus enemigos. Con este tipo de dinámicas que la verdad es que estaban muy guays de hacer. Y que si te ibas a un Burger King después, pues esto no servía de nada, porque te ponías gordo gordísimo. Por supuesto, como en la vida real, si haces mucho ejercicio y no te entrenas, pues no sirve de nada. Aquí lo que tenías que hacer era retar a los dueños de los gimnasios y que te enseñasen sus técnicas. En este caso, por ejemplo, boxeo, un poco de MMA. Pero también podías aprender otro tipo de técnicas. Por ejemplo, en este otro gimnasio aprendíamos técnicas como karate o wushu a lo mejor, y hacía que tuvieras mucho más repertorio. De igual forma tenías que aprender a hacer todo tipo de cosas en el juego. ¿Que querías pilotar un avión? Pues tenías que ir a aprender a pilotar un avión. De esta forma, CJ en el juego sabía hacer de todo. Pero coño, es que en la vida real también puedes aprender a hacer de todo. Organiza tu tiempo y dale caña. En la vida real, alguien como Richard Cabral refleja ese espíritu. Creció en un entorno difícil, estuvo en la cárcel, pero gracias a su voluntad y esfuerzos se convirtió en un actor y activista social, demostrando que nadie está condenado a un destino. Y seguimos con Faith Connors, del Mirror's Edge, este juego de parkour que supongo que también lo habréis jugado. Faith es una corredora experta en parkour que usa la ciudad como su terreno de juego. No necesita armas ni gadgets, solo su cuerpo y mente entrenados para superar obstáculos con agilidad, precisión y valentía. Y si pensáis que esto es muy fantasioso, yo una vez me quedé colgado así en una fábrica. No quiero hablar de ello. Este juego es muy completo y de hecho si practicas parkour te vas a pasar el juego en un peliquete en serio, porque vas a ver todo súper simple. Y también hay combate, pero es combate bastante simple. Así que ponte y lo tendrás enseguida. Dirás, ¿simple? ¿Has visto los saltos que da? Pero si eso es imposible, tío, eso es porque es un juego. Nadie haría eso. Vale, pues os voy a presentar a mi ídolo de la infancia, el señor Daniel y la Vaca, más conocido como el puto amo. Yo ya entrenaba y conocía el parkour antes de ver a este hombre, pero la verdad es que su estilo me llamó tanto la atención que quise ser más como él. Y llegar a su nivel no es nada fácil, de hecho es muy imposible. Pero oye, si le pones ganas seguro que puedes llegar a una versión parecida. Y él te demuestra que todas las cosas que hace Faith
se pueden hacer perfectamente. Él va por ahí caminando a no sé cuántos metros de altura y se la pela todo. Y además tiene muchísima precisión, tiene mucha rapidez y hace todo sin cables, ¿eh? No os vayáis a pensar que aquí hay cables de por medio, para nada. Yo aquí os pongo en la descripción pues sus vídeos para que los veáis y veáis lo mal que está este pavo. Pero la verdad es que mola un huevo verle trazar. Y tanto él como Fate demuestran que el cuerpo bien entrenado puede ser una verdadera máquina. Y ahora vamos con Nathan Drake, del Uncharted. El clásico cazador de tesoros moderno, valiente, perspicaz, lleno de carisma y con una resistencia sobrehumana. Aunque vive en un mundo lleno de acción exagerada, Nathan no tiene poderes especiales, solo tiene habilidad física, cerebro afilado, reflejos rápidos y una capacidad brutal para soportar la presión y el dolor. Y es que lo que hace Drake realmente se parece mucho a nuestro trabajo, a los stuntman. Recibe golpes y sabe cómo recibirlos, hace esgrima, lucha y muchas cosas. ¿Y sabéis quién hace todo eso? Pues un actor que la verdad es que no sé si conoceréis porque es bastante nuevo. Es este tío. Se llama Tom Hago de Todo Cruise. Joder. El tío hace sus propias escenas, se cuelga de un avión, de todo. Maneja helicópteros, aviones... Bueno, coches y motos, por supuesto. Joder, si maneja lo otro como para no manejar eso, ¿sabes? Y se hizo esta puta escenaca que es imposible. Y el tío se la hizo él solo, ahí jodiendo a los de cuadro que estaban pensando que iba a palmarla en cualquier momento. Pues Tom Cruise es el ejemplo de que una persona entrenada podría hacer todas las putas locuras que hace Drake en el videojuego de Uncharted. Una persona disciplinada y un poco mal de la cabeza, pero bueno, como todos nosotros, al final eso es lo que te hace poder hacer 1000 millones de cosas, pero siempre con algo de cabeza. Porque para esta pedazo de escena Tom Cruise entrenó muchísimo. De hecho hay un vídeo que os voy a poner también en la descripción para que veáis lo bien que hizo todo para que no hubiera ningún tipo de problema. De hecho, cuando dijeron que iban a hacer una película de Uncharted, yo pensé en Tom Cruise, porque además hasta se parece un poco. Pero bueno, al final fue Tom Holland, que bueno, en Spider-Man bien, pero bueno. Tom Cruise habría que mezclarle con Josh Gad, este tipo, explorador, arqueólogo, presentador de programas, es de todo el tío. Y bueno, yo no soy arqueólogo ni nada de eso, pero recuerdo que votasteis que hiciese el cómo ser Nathan Drake de Uncharted, así que próximamente cómo ser Nathan Drake de Uncharted. Y Stick Fox del Tekken 8, os ha molado como le he presentado, Stick Fox, un boxeador basado en la velocidad y precisión. No busca golpes fuertes sino rápidos, medidos y certeros. Su estilo exige reflejos agudos y gran control corporal. Este es el típico luchador del Tekken que todo el piensa, ¡guau! Este tío es una mierda porque no usa las piernas. Y un nabo, porque yo con este luchador te reviento, vamos, te reviento en un momento. Y ya sabes que si te está gustando el vídeo tienes que darle like y suscribirte. Y si no, pues llamaré a Fox y bueno, que haga sus movimientos, ¿no? Y al margen de todos estos brillitos que le ponen al Tekken, aquí tenemos a este hombre, con esta cara tan amigable, ¿verdad? Parece un tío como muy majo, ¿verdad? Pues este tío es Vasil Lomachenko. Espero haberlo dicho bien, porque no quiero problemas con este tipo. Es uno de los mejores boxeadores del mundo y encarna esta idea de Stick Fox. Su técnica y rapidez le hacen casi imposible de tocar, demostrando que la habilidad y la estrategia son la clave del éxito. Y si no, mirar qué cacho hostias da. Si es que parece que no van ni fuerte, pero es que son capaces de tirar a una persona. ¿Esto qué es? Pues esto es boxeo. Dejaros de mierdas y apuntaros a boxeo. Venga, que seguro que a este también habéis jugado. Sam Fisher, del Splinter Cell. Sam es un agente táctico experto en sigilo, combate cuerpo a cuerpo y supervivencia. Su entrenamiento es integral, combinando inteligencia, habilidades físicas y tácticas encubiertas. Además de todo su arsenal y sus gafas que hacen que esto sea una pasada.
Sam tiene un entrenamiento militar muy técnico, pero esto no es imposible de hacer. Esto es entrenarte en ese entrenamiento militar muy técnico. Y realmente esto solo se haría en situaciones reales, pero podéis hacerlo perfectamente con nosotros en nuestra escuela para Stunt. Nosotros lo hacemos como si fuese real, pero sin la necesidad de matar a nadie. Entrenando con policías y militares reales que nos enseñan estas técnicas. Sí, os estoy metiendo una publicidad de la hostia de New Element Academy. Aquí lo tenéis abajo por si queréis apuntaros, estamos en Madrid y en Granada. Y volviendo al juego, si no lo habéis jugado tenéis que jugarlo ya. Y si no sabéis que esto puede ser real, os voy a presentar a este hombre. Él es Chris Ryan, el ex-SAS británico que fue soldado de élite con misiones encubiertas y operaciones especiales. Su experiencia en supervivencia, infiltración y combate es un reflejo real de SAN. Y SAS es Special Air Force, que son las fuerzas especiales británicas. Y pasamos a Connor, del Assassin's Creed 3. Connor es un maestro del sigilo y el parkour en entornos naturales. Su habilidad para moverse rápido y atacar con precisión es la clave para sobrevivir. Y claro, diréis, joder, pero es que es un asesino, es que tiene poderes del Animus y no sé qué y no sé cuánto. Vale, lo primero de todo es que hay que pensar que esto es un juego. Obviamente los soldados ingleses no son tan puto retrasados como para dejar que un tío se cuele por ahí y haga todo esto. Pero si fueran tan retrasados como para que esto pase, no necesitarías nada más que un entrenamiento de combate, parkour y sigilo. Y así podrías mear de esta forma este ejército inútil de mierda como todos los de los Assassin's Creed, que parecen ciegos, sordos y un poquito tontos, la verdad. Pero bueno, el juego es muy entretenido y Connor es un máquina, hace de todo, también tira con arco, el hacha y demás. Y aquí tenemos a este hombre que es más o menos como lo que sería una persona real haciendo lo que hace Connor, que es el señor Bear Grylls. Sí, muchos pensáis que este programa es una mierda porque es todo ficticio, pero os voy a contar un secreto, en la tele todo es ficticio. Bueno, todo. Pero este tío hacía las cosas que hace, pero claro, tenía un equipo detrás que estaba ahí por si la palmaba o algo parecido. Pero el tío, todas las cosas que hace, las hace de verdad. Y si no, mirar todo lo que puede hacer. Es un experto en supervivencia, un ex soldado, un ejemplo real de alguien que domina el terreno salvaje, sabe cómo moverse rápido y buscar recursos para adaptarse a cualquier situación, igual que Connor. Aquí, por ejemplo, le vemos pescando en un lago con un arco que se ha hecho él, pirañas, que seguramente no lo habrá hecho de verdad, pero el arco se lo ha hecho él, y tirar sabe tirar. De igual manera, se mueve muy bien en el entorno urbano y natural, con movimientos de parkour útiles y sin florituras. Mono sin florituras, toma backflip por la cara, así, sin que tenga ningún sentido ni utilidad. Pero bueno, a este hombre le das una hoja oculta, le enseñas a usarla, y yo creo que perfectamente podría ser un Connor. Solid Snake, de Metal Gear Solid. Este señor es un soldado de élite entrenado para infiltrarse y completar misiones imposibles con discreción y efectividad. Y a pesar de que en el juego hay jefes inverosímiles, spoiler, The End, que es este hombre de aquí, se puede matar fácilmente. Solo tienes que guardar partida, esperar 7 días y habrá muerto de viejo. Sí, así lo puedes hacer, no es coña. Lo cual demuestra que puedes utilizar la lógica además de tu técnica y tu entrenamiento. Así como hizo, por ejemplo, el señor Richard Marcinko, fundador del SEAL Team 6. Fue pionero en las tácticas poco convencionales y misiones secretas que inspiraron personajes como el de Snake. Su vida muestra que la preparación mental y física es la clave para sobrevivir y triunfar. Y por último he dejado al señor Jin Kazama del Tekken, en este caso del 8. Jin Kazama es un luchador de karate tradicional
que combina táctica con fuerza y control mental. Su entrenamiento va más allá del físico, buscando equilibrio y perfección. Y luego bueno, al final esto es un juego japonés con brillitos, poderes, magia y todas esas mierdas, pero si quitamos eso tenemos a un personaje que tiene muchísima técnica de combate. Y es que el estilo de este señor mezcla lo tradicional con lo callejero. De esta forma, cualquier persona que tenga un físico bien puede hacer este tipo de movimientos. ¿Sabes? No te van a salir alas ni rayitos de los brazos, pero los movimientos los tienes. Y la personificación absoluta de este hombre es este tío, es John Fu. John Fu es un actor y artista marcial que personifica esta dedicación al combate. Su dominio del karate y habilidades acrobáticas le convierten en un ejemplo perfecto de Jin. De hecho, si habéis llegado a este vídeo por otros medios, bueno, pero si os gusta el cine de acción lo habréis visto en mogollón de películas. Pero entre otras cosas se le conoce por haber hecho precisamente de Jin en la película de Tekken. Que bueno, no es muy buena película, pero las peleas la verdad es que están bastante curradas y los movimientos de los stunt bastante buenos. Si quieres entrenar para ser como estos personajes y llevar tus habilidades al siguiente nivel, únete a New Element Academy. Tenemos las mejores clases y entrenadores para ayudarte a ser el héroe que siempre soñaste. Recuerda que el verdadero poder no está en los videojuegos ni en los personajes con habilidades sobrehumanas, sino en las personas reales que cada día luchan por ser mejores, que no se rinden ante las dificultades y entrenan su cuerpo y mente con pasión y dedicación. Y tú también tienes ese poder dentro, aunque a veces no lo veas. No importa de dónde vengas ni cuántos obstáculos tengas, lo que realmente importa es la voluntad de avanzar, de aprender, de esforzarte para superar tus propios límites y seguir adelante. Cada paso, cada golpe, cada caída y cada levantada te acerca más y más a esa versión de ti mismo que admiras, esa persona fuerte, disciplinada y valiente que puede lograr grandes cosas. Así que no te desanimes si hoy estás cansado o crees que no avanzas. El camino del héroe es duro, pero la recompensa es enorme. El orgullo de saber que diste todo y que creciste para ser alguien mejor. Así que sigue entrenando, sigue soñando y recuerda que aquí en el canal y en New Element Academy tienes un lugar donde apoyarte, aprender y crecer. Tú puedes ser el héroe de tu propia historia. ¡Vamos a ello! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!